Bueno, les cuento que el pasado 2 de abril fue declarado por Naciones Unidas Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Pero nosotros ya muchas agrupaciones, tomamos al mes de abril como mes del autismo. Y de esa manera vamos a intentar ayudar justamente a divulgar y concientizar sobre esta condición. Para eso hoy hemos invitado a Andrea Marisol Santillán. Hola a todos. Que además de ser mamá de Miguel, un chico de 9 años con autismo, ha dirigido proyecto de investigación sobre esta temática, como un proyecto, de extensión en la Universidad Nacional de Luján. Entonces, bueno, la idea, Marisol, es que comiences a contar lo que quieras. Primero, si querés hablar de Miguel, si querés hablar del proyecto. Bueno, podríamos empezar desde cero. A ver. Que es el momento donde empezamos a ver cosas que no están andando bien. Nosotros como padres tenemos un sexto sentido, que le digo yo, que es que sabemos, que es que sabemos cuando las cosas con nuestro hijo no andan bien. En general puede ser en la primera infancia, en los primeros años de vida, cuando el autismo es evidente, ya que la condición, el TEA, tiene varios grados. Están los casos extremos donde no tienen habla, no tienen movilidad, etcétera, y después luego llegan hasta los más independientes, que son los que pueden desarrollarse, ir a la universidad, que es el típico caso que vemos todos en las series y las Asperger, que lo llaman Asperger. Exactamente. Entonces, al 1 año y medio de vida, Miguel todavía no se comunicaba, apenas decía mamá, papá y agua. Y bueno, lo llevamos al pediatra, el pediatra nos decía que cada niño tiene su desarrollo y que no veía nada malo, hasta que a los 2 años de vida sufre un accidente donde se cae y se abre la cabeza. Entonces, a las corridas salimos a buscar un médico, lo llevamos al hospital y en el hospital la doctora obviamente le preguntaba ¿dónde te duele? ¿Qué te pasó? Y Miguel no le decía absolutamente nada. Como no la conocía, no le contestaba. Claro. Entonces, a lo cual la doctora, lo cosen, terminó con 4 puntos en la cabeza de sutura. Y me hace una orden donde decía que él tenía posible retraso madurativo. Lo cual yo voy preocupada a la obra social. La verdad que no tengo nada que decir. Hay un sector en la obra social de área social, valga la redundancia, donde hay psicólogos, hay un gabinete dispuesto a ayudar. ¿Qué obra social? La obra social, como yo soy docente de la Universidad Nacional de Luján, es una obra social estatal, pertenece a la universidad y se llama DASMI. Las universidades tienen obras sociales propias y son del Estado, ¿no? Entonces, bueno, acudí a ellos y ellos le hicieron una entrevista a Miguel y me dijeron que no me asustara, que eso no era retraso madurativo, pero que iban a tenerlo en observación hasta ver qué pasaba con él. Bueno, yo lo seguí enviando, pasó el tiempo, cumplió los 3, cumplió los 4 y llegó la época del jardín. Bueno. Gran época donde se descubren algunos diagnósticos por el choque con los otros pares, ¿no? Porque una cosa es un nene que en ese momento estaba solo, no tenía primitos, no nada, con los adultos que ya conocía, y otra cosa era enfrentarse a la vida social. Claro.
¿no? Entonces ahí empezaron los problemas, empezó a correr para todos lados sin sentido en medio del aula, empezó a tener comportamientos que se le dicen disruptivos, que son de autoagresión, de tirar objetos, sin ánimos de herir, ¿no? Solamente por tener una reacción a las cosas que le estaban pasando. Entonces, lo cual las maestras optan por lo peor que se puede hacer. Lo aislaron en el patio y en el horario de las clases estaba aislado en el patio. Ay, por favor. Pobrecito. Sí, sí. La escuela no tenía gabinete pedagógico, o sea que no se podía hacer mucho. Entonces me citaron y me dijeron, mire señora, tome, me dieron una hoja con un listado de centros que atendían a personas con discapacidad. A lo cual le dije, yo lo estoy llevando a terapia, pero ¿qué discapacidad? No, a mí me dijeron que yo lo llevé a terapia, que ya iba a avanzar, pero de discapacidad nadie me habló. No, señora, nosotros acá estamos acostumbrados a atender ese tipo de gente, como su hijo. Tenemos varios casos. Y yo no entendía nada. Entonces acudí otra vez a mi obra social. Y entonces me mandaron a un centro especializado. En este centro lo vieron a Miguel, que repetía, digámosle, lo que veía en la tele, que no hablaba con nadie más que conmigo y los que conocía, que tenía estos, ya le digo, comportamientos disruptivos de tirar cosas. Y entonces, ya con solo verlo una sesión, me dijo, señora, yo le voy a decir lo que no le quieren decir. Su hijo tiene TEA. Trastornos del espectro autista. Trastorno del espectro autista. Porque es de decir que no solamente está dentro del espectro del autismo, sino que hay otras características que están todas dentro de la misma bolsa. Como antes mencionaba acá Ana, el Asperger también está ahí adentro. También está el déficit del desarrollo no especificado, o sea, no tienen un diagnóstico en particular, pero también son TEA. Y otras condiciones que no se encuadran en autismo per se, pero están dentro del espectro. Entonces el diagnóstico que le dan a Miguel finalmente, haciendo los trámites de discapacidad, es autismo en la niñez. Y ahí empieza toda una batería de recetas y de órdenes, de ir con el psiquiatra, de ir con la psicopedagoga, la psicóloga, la óloga y la ólogo, de todas las que te podés imaginar. Y es una cuestión desgastante para un padre. No solamente por la carga emocional que uno tiene de decir, mi hijo es autista, ¿no? Porque uno se encuentra y se choca con eso. Mi hijo tiene autismo. Sino que toda la carga que uno tiene de apoyar, de sostener, ¿no? En medio de esas crisis que se dan, disruptivas, de autoagresión, duele mucho ver a un hijo, por ejemplo, en mi caso con Miguel, darse la cabeza contra la pared. ¿Así? Martín lo hacía cuando era chiquito. Sí, es algo muy feo ver eso, que tu hijo está haciendo eso, o que me pasa últimamente cuando tiene crisis muy graves, ya no tiene, pero supónganse que tiene una crisis muy grave, se empieza a cachetear. Eso también es muy común. Entonces, esas cuestiones duelen mucho. Entonces, es aconsejable tomar con pinzas la situación. Si uno sospecha o piensa que posiblemente esté pasando algo de eso, acudir con un profesional que nos guíe. No quedarse si tenemos un no, porque esa también está. Hay muchos médicos, como el pediatra que me dijo que andaba todo bien, que no saben ver esas cuestiones finas, ¿no? Porque hay circunstancias muy evidentes. Como por ejemplo, si un nene tiene
ciertas condiciones, uno ve que no está hablando, que no se mueve bien, que tiene dificultades en la motricidad, un montón de cosas. Pero los casos de Miguel, que no son tan graves, entre comillas graves, son muy difíciles de detectar. Yo conozco una profesora que hace poco me dijo que de ahora de grande le diagnosticaron autismo. Ujú. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Ella aprendió sola a poder desarrollar una cultura social que le permitía estar dentro de la sociedad, pero que en realidad ella internamente sentía cosas que no iban, dicho de sus palabras, ¿no? Y esas cosas que no iban eran todas estas cuestiones de que tenía autismo, era autista. Entonces, al tener el diagnóstico, pudo entender un montón de cosas que ella hacía, un montón de cosas que le pasaban, que tenían una respuesta en el TEA. Así es como que funcionan en otro programa, ¿no? Es decir, Claro. no es ni mejor ni peor, es diferente, pero es diferente a lo que ocurre en la mayor parte de la sociedad, lo que llamamos neurotípicos. ¿Mm? Entonces, tienen formas de sentir distintas, no es que no tengan sentimientos, Claro. formas de sentir diferentes que a veces tienen que ver con el tacto, a veces tienen que ver con el gusto, a veces ni hablar con el oído, es impresionante, porque es como que escuchan todo junto. Sí. ¿Mm? Y a distancia. Sí, sí. Entonces, con Martín me pasaba, algunos pensaban que era sordo, al revés, oía demasiado, Claro. pero Sí. todo a la vez. Es como si ustedes ahora estuvieran escuchando lo que decimos acá, más lo que se dice afuera, más lo que se dice en la calle. Claro. Claro, sí, hay algunos autistas que tienen sensibilidad al ruido, que directamente tiene que salir a la calle con auriculares puestos. Sí, Bueno, Miguel mejoró un montón la actitud en la calle cuando le compré un MP3 chiquito con música, con la música que a él le gustaba, y con eso viaja en el colectivo. Y mejoró un montón, porque antes estaba como muy a la defensiva, muy mirando qué pasaba alrededor. Una vez, me acuerdo que sentada en el colectivo le tuve que pedir a un señor que había subido con un espejo, ¿vieron los que venden los espejos? Sí. Le tuve que pedir que por favor diera vuelta al espejo porque el espejo lo estaba enfocando a él y él estaba nervioso porque el espejo se miraba en el espejo. Sí. Ay, Claro. chiquito. claro. Y al hombre le dio vergüenza, pobre, y se fue para atrás. O sea, la situación es fea para uno que está viviendo la situación y para el otro también, que también la sufre. Sí, con Martín nos ha pasado más de una vez ciertas cosas que rechazaba. Yo no entendía por qué, por ejemplo, si vos le servís carne con puré, él come primero la carne o primero el puré, pero no los mezcla. Y yo suponía que era un tema de que no le gustaba mezclar sabores. Bueno, por Temple Grandin es una mujer con autismo en Estados Unidos, pero que es Asperger, que ella puede expresarse. Ella lo que comentó, que a ella le pasa lo mismo, pero lo que no mezcla son colores. Entonces vos le das, a veces yo le doy una ensalada de lechuga y tomate, él separa la lechuga, separa el tomate y los come por separado. Pero por porque texturas también puede ser, ¿no? a veces por textura y otras veces por colores. Por ejemplo, Martín come de todo, salvo mayonesa, flan, y vos decís, el sabor no tiene nada que ver, es la textura. Mira. A Miguel le pasa con el tema de los líquidos. Él no te toma sopa, no te toma un guiso así bien caldudo. No, el guiso se lo tengo que hacer seco, que se le dice, que es consumirle todo el caldo y darle el arroz, digámosle, rojo. Claro. Mira, claro. O el fideo o lo que sea, pero no el caldo.
Lo mismo que la sopa, le saco el fideo, el arroz o lo que sea con la carne, pero el caldo per se no se lo puedo dar. Claro, claro. Y esa condición hidrofóbica también la lleva al ámbito de lo que es el aseo. Ah, mira. Costó un montón hacerlo que se bañe. Odiaba meterse a la ducha. Gritaba desaforado cuando yo lo metía a bañar. Eso era una complicación. Yo decía, ¿alguien pasa por la puerta de mi casa? Me lleva presa. Porque Claro, perdí hasta auxilio. Sí, a nosotros nos pasaba cuando vivíamos en un PH, justamente Martín pegaba gritos desaforados cuando yo encendía la aspiradora o la licuadora, pero los gritos eran tremendos. Y también había vecinos que decían, pero usted lo está torturando. ¿Te imaginás? Yeah. O acariciarlo, no quería que se lo acariciara. Bueno, estas cosas son los que de alguna manera nos han llevado al tema de divulgar los comportamientos de las personas con autismo. Así que sería bueno entonces, Marisol, que explicaras el tema del proyecto de extensión en la Universidad Nacional de Luján. Bueno, primero y principal, hay que decir que la Universidad Nacional de Luján tiene carreras sociales, esto es trabajo social, educación inicial, ¿no? Y también tiene enfermería, no así medicina, pero sí enfermería. ¿Qué es lo que buscábamos con el proyecto? Que la gente que nos va a atender en estos ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud y en el ámbito de la ayuda asistencial, que son los trabajadores sociales, pudieran tener un marco y saber a qué enfrentarse cuando tienen enfrente una persona con TEA. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a ciertos lugares de salud, como estoy mencionando, de un montón de cuestiones, no lo saben tratar, entre muchas comillas. Hay profesionales que los maltratan, en el caso pasa mucho en el caso de extracción de sangre. Ay, lo que es extraerle, no tienen ni idea. Lo que es sacarle sangre a una persona con TEA. Porque encima tienen fuerza, hay que decirlo. Claro, ¿cómo? Tienen fuerza, una fuerza que no sé de dónde la sacan. Mira. Pero la última vez que le saqué sangre a Miguel, literalmente lo tuvieron que agarrar. Entre 2 enfermeras, yo y el que le sacaba sangre. 4 personas para sacarle sangre a un individuo. Mierda. Sí. Yo te comento. Yo lo resolví con un homeópata ese tema. Ahora Martín pone el brazo, yo misma no lo puedo creer, se deja sacar sangre. Y también tiene mucho que ver el lugar donde uno lo lleva, ¿no? Claro. Porque hay lugares donde todavía están así. En cambio, yo no entro. Sí. Si yo no entro, se porta mejor. Ah, mira. Sí, Mira. claro, y sí. Hay que ir buscando conmigo tiene maña, demasiada técnica. confianza. En cambio, yo no entro y entra otra gente. Pero el tema es importante porque las personas que están justamente ya asesoradas sobre cómo tratarlos, le dan la vuelta como para poder hacerlo. Es muy importante. Bueno, entonces captamos alumnos de estas carreras y junto al proyecto les enseñamos, creamos una biblioteca de bibliografía sobre autismo, porque es de decir que en el país casi no hay investigación sobre el tema, no hay bibliografía sobre el tema, es muy difícil conseguir algo en español. Las únicas universidades que han estudiado algo son las de Córdoba y una de Mendoza, creo, que es lo que conseguí, está en la biblioteca esa digital que creamos. Y incentivamos además a los alumnos a crear su propio contenido, como quien diría, ¿no? En esta modernidad, a poder crear sus propios proyectos, a estudiar más sobre el tema, a involucrarse, Sí. ¿no? Qué copado. Y a la vez creamos un canal de YouTube
que se llama Autismo UNLU, donde hicimos un ciclo de podcast donde entrevistamos a distintos actores de la situación, a padres de autistas, a profesionales. Está muy bueno, fue un ciclo muy bueno, sacamos muchas cosas positivas de ahí. Y les preguntábamos desde sus conocimientos, desde sus experiencias, si quieren pasar por ahí, está muy bueno la verdad. Y además hicimos un canal de Facebook, una página, perdón, de Facebook, donde hacíamos interconsultas y charlábamos con gente común a la que llegáramos, ¿no? Y ahí encontramos casos como una señora que me entrevistó de San Miguel, que ella consideraba que su nieto, era autista, pero su mamá no quería llevarlo al médico porque decía que era un nene caprichoso. Sí. Entonces ahí la apoyamos moralmente y la incentivamos a que, como dije anteriormente, recurra a quien se debe acudir. Es importante que des la dirección de Facebook porque acá al margen de este mes nosotros en más de un programa hemos hablado sobre este tema y hubo personas que se comunicaron con nosotros solicitando justamente ayuda. Bueno, ambas se llaman Autismo UNLU, así que así lo encuentran. También en el Facebook. Sí, también en el Facebook. Y trabajamos conjuntamente con una organización que es Baires, a la cual también le pueden escribir. Uh-huh. Entonces, entre las tres patas, como digo yo, fuimos trabajando y generando contenido y divulgando esta condición de TEA, que es importante que la gente sepa, aunque uno no sea profesional, que sepa mirar cuando uno ve. Por ejemplo, en el colectivo que venía hoy hacia acá, venía una nena mirando el celular, pero ¿qué pasaba? Hacía cada cierta cantidad de tiempo, golpeaba la ventana del colectivo. Entonces, venía justo en esos asientos que son enfrentados. Sí. Justo, venía cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, obviamente, yo sabiendo lo que era, no dije nada, me reía porque el padre estaba desesperado de shh. No, eso no. Y la trataba de calmar y le daba el celular y entonces ella se tiraba al piso, o sea, se bajaba del asiento al piso porque se ve que se sentía más segura ahí. Mira. Entonces quería ir en el piso, pero el padre, como eso no es correcto, la volvía a subir a la silla, entonces ella volvía con el golpeteo, ¿no? Y por ahí alguien que no sabe ver estas cosas, de que hay un padre frustrado intentando de que su hija se comporte, entre muchas comillas, ¿no? Por ahí se pone mal o mira con mala cara y esas cosas no tienen que pasar. Porque no saben esas personas lo que está pasando adentro, ¿no? Eso a mí me ha pasado en el subte con Martín. Ahora no tanto, porque está más calmo en ese sentido, según el psiquiatra, porque yo le planteé al psiquiatra que había dado con una medicación muy correcta, por la cual Martín hace más de 5 años no tiene ningún tipo de crisis, y también ha disminuido o perdido parte de esos tics que tenía. Pero en una época él a lo mejor subía al subte o estaba sentado y demás y hacía así, como que aplaudía. Y la gente que estaba a lo mejor sentada al lado se levantaba y se quedaba parada o se iba a sentar a otra parte. Y yo decía, a ver, ¿cómo puede ser? Claro. Pero también mi hija Alicia comentaba que ella sentía cuando Martín era chiquito, sigue pasando eso, pero cuando era chiquito ella, que era cuasi adolescente, digo cuasi porque ya había pasado la adolescencia, pero salía con él y si alguien se caía o se resbalaba, Martín, las carcajadas no eran imposibles de parar.
Y lógicamente la gente lo tomaba como un maleducado. Y Sí. ella pasaba vergüenza y trataba de explicar. Pero claro, estamos hablando de hace 25 años atrás Claro. o más. Entonces, que se sabía menos todavía, ¿no? Claro, porque hay que decir que no es muy reciente, no es muy vieja la información que tenemos. Me gustaría que cuentes cómo lo diagnosticaron a Martín, ya que estamos hablando en ese sentido, de qué poca información se tiene. Bueno, Martín tiene 33 años. Y también es mi quinto hijo, por lo tanto yo sabía más o menos, o más que menos, cuándo correspondía que hiciera cada cosa. Claro. Entonces, él de entrada empezó a hablar, pero después empezó a perder el habla y a tener esos comportamientos extraños, eso de Sí. gritar con sonidos guturales cuando oía la licuadora o la aspiradora, ni hablar los cohetes en Navidad, que eso le sigue pasando, pero ya no grita, se tapa los oídos o Sí. se esconde debajo de la mesa. Bueno, ahora, el que se dio cuenta, yo tuve la suerte de que se dio cuenta el pediatra, porque cuando lo llevé a control, cuando tenía 11 meses, era diciembre, y Martín se quedó mirando fijo el ventilador y no paraba de mirar el ventilador. Y cuando el pediatra intentó modificarle su mirada, empezó a balancearse como se está balanceando ahora. Mira. Me dijo, este chico tiene autismo. Así. Lo tuyo no fue a la larga como a mí. No, de no, una. el tema es que me derivó a psicólogos, psiquiatras y neurólogos que Sí. lo negaron. Lo negaban. Y le decían al pediatra que él no sabía nada. El pediatra era Y profesor de la Facultad de Medicina. y al final la pegó Sí. solamente con... Mira. Y entonces en determinado momento me dice, mire, yo no estoy conforme, porque cambiamos de psicólogo, cambiamos de psiquiatra, cambiamos de neurólogo, que le daban determinada medicación, Sí. que cada vez lo ponía peor. Entonces me dice, yo no estoy conforme y quisiera, si pudiera ir a Cuba a hacer una consulta. Digo, yo no tengo dinero para ir a Cuba. Así de una. Y pasó el tiempo y cuando ya tenía 4 años, hubo un congreso de geografía en Cuba. Y yo le dije, mire, yo puedo ir por la universidad a Cuba, pero no lo puedo llegar a Martín, porque a mí la universidad me paga para que vaya yo a un congreso de geografía. Sí. Me dice, no se haga problema. Yo le doy la historia clínica y usted se va al CIREN, Centro Internacional de Rehabilitación Neurológica en La Habana, y hace la consulta con la historia clínica. Hice eso. Y en La Habana, en ese centro, me dijeron, este chico tiene autismo, esta medicación que le están dando está mal dada, hay que quitarla de a poco. Y en esa época, estamos hablando del año 95, no había celulares. Por eso estoy diciendo, no mucho, Bueno, no. entonces los Claro. cubanos me dicen, ya nos comunicamos con su pediatra por fax para darle las indicaciones que consideramos y usted va a hacer, según el libro de Lovas que hemos traducido, es un libro noruego, y lo tiene la Asociación de Padres de Autistas en Buenos Aires, que se creó hace un año y ellos ya se habían conectado. Yo me enteré Mira. de la Asociación de Padres de Autistas en La Habana. O sea, Y haga lo que ellos le dicen. Y a partir de ahí, la verdad que sus hermanos fueron los que más colaboraron, que fue muy difícil, porque el libro de Lovas es conductista absoluto, te enseña cómo ir enseñándole cada cosa y mitigando todas esas disrupciones. Bueno, ahí después colegios especiales con gente que también sigue formas de educación conductista, que los psicólogos de acá no les gusta. Sí. ¿Qué sería conductista? El conductismo es con modificar la conducta
¿no? Entonces, Sí. con castigo o con premio. Ok. Los cubanos me dicen, nosotros trabajamos con premio. Mm. Entonces, si él no dice tal cosa, usted le da el alimento que más le guste y se lo deja lejos de la mesa Sí. y le repite todos los días cómo se llama ese alimento. Y hasta que no diga, aunque sea una vocal, Sí. no se lo da. Mm. Y así, pueden pasar Claro. días, meses o años. Mm. Y lo mismo respecto de otras conductas. Él no quería que lo acariciaran, no quería. Dice, bueno, lo más primario del ser humano es la comida. Entonces usted lo acaricia y le da dulce de banana. Bueno, en Argentina no hay dulce de banana, No. pero hay dulce de leche. Ujú. Bueno, gracias al dulce de leche, aceptó las caricias. Porque me dice, cuando usted lo acaricia, el cerebro de él le dice que le está pasando un alambre de púa, Ujú. lo está arañando. Sí. Pero usted sabe que no lo está arañando. Ujú. Entonces le tiene que cambiar la orden al cerebro. Mm. Al acariciarlo y paralelamente darle dulce de leche es decirle eso está bueno. Claro. Mm. Claro, Al claro, principio ya. me ligué cada piña que no quieran imaginar. Sí. Pero al cabo de unos meses me decía, mamá, mimito. Ah. Yo no lo podía creer. Y ahora es un mimoso absoluto. Sí. Ahora entra y le da beso. Es decir, si le cae bien la persona, entra y le da un beso. Si no le Claro. cae bien, olvídate. Bueno, se nos fue el tiempo, no nos dimos cuenta. Bien, es verdad. Sí, sí. Caramba. Bueno, lo que vamos a hacer, porque el musicoterapeuta de Martín, Atilio Bertorello, que es el autor también de la canción que tenemos como cortina, ha armado grupos musicales según los gustos de cada grupo de chicos, y uno de esos grupos es Los Monstruos del Sillón. Y ahora vamos a escuchar la canción de John Roger Waters, que es Another Break in the Wall, por Los Monstruos del Sillón, y así nos despedimos. Está perfecto. Perfecto.
O soy su nana. Atención, por favor.